Hermanos, hoy es un día muy significativo y vamos a aprovechar para hablar un tema, para repasar un tema que ustedes conocen, pero que es importante hablarlos en estas fiestas. Dios hizo las fiestas y nos dio la instrucción de que cada año las conmemoremos por una razón, para repasar su significado, para que lo entendamos, para que no se nos olvide y quede impreso, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces vamos a estudiar hoy un poco algunos fundamentos básicos que la mayoría de nosotros sabemos y los que no, pues los vamos aprendiendo sobre lo que significa este día. Hay quienes hablan de un lugar profundo en forma de embudo en las entrañas de la tierra. Ese embudo se conforma por varios círculos, en donde son enviados los muertos según los pecados que cometieron en su vida. El primero y menos cruel de estos círculos lo conocen como el limbo, una especie de la nada a donde son enviados aquellas personas que no son malos, pero tampoco fueron lo suficientemente buenos como para ganarse su derecho de entrar al reino de los cielos. 8 círculos más, con toda clase de tormentos eternos, esperan a aquellos que vivieron su vida en la lujuria, en la vanidad, en la ira, en la violencia, en la maldad y en otra clase de comportamientos que la conciencia popular considera como pecaminosos y dignos de un castigo eterno. Fuertes vientos arrojan a los pobres seres humanos de un lado a otro, golpeándolos con todo a su paso. Lluvias interminables de agua y granizo, pantanos pestilentes, ahogan a las personas hasta el cuello. Y por supuesto, llamas de fuego que arden y queman, pero que no consumen, es lo que les espera a los pobres desdichados que son enviados al infierno imaginado por Dante. Uno de los misterios más grandes para los seres humanos es qué pasa cuando morimos. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde va nuestro cuerpo? ¿A dónde va nuestro ser? ¿Qué pasa con nuestra conciencia o con esa parte espiritual que hay en nosotros? Hay quienes piensan que si son lo suficientemente buenos, pueden entrar al cielo y se sientan a tocar arpa durante toda la vida. Pero si no fueron lo suficientemente buenos, entonces un infierno, un purgatorio, o en el mejor de los casos, un limbo espera por ellos. Como ustedes saben bien, esta creencia de lo que es el infierno se originó en una epopeya alegórica titulada La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Y esta obra literaria, porque se trataba de una obra literaria, originó un mito en la conciencia, que aún hoy, más de 700 años después, muchas personas consideran como cierto ese mito. Y aún muchas religiones en el mundo consideran como cierto ese mito de lo que es el infierno, imaginado por un poeta hace más de 700 años atrás. Ante un fin tan cruel que le espera a nuestros seres queridos, que no fueron lo suficientemente buenos, no es de extrañar que muchas personas, malinterpretando las Escrituras, se bauticen no solamente por ellas, sino también por aquellos seres queridos que murieron sin haberse bautizado, con la esperanza de que eso los va a rescatar de ese pavoroso infierno imaginado por Dante y escrito en el libro conocido como La Divina Comedia. Ahora bien, ¿quién nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña algo completamente diferente.
En primer lugar, nos enseña que bautizarse por un muerto no tiene ningún sentido. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Y segundo, la respuesta a esa pregunta de qué pasa cuando mueren nuestros seres queridos, que nunca conocieron la voluntad, la verdad, perdón. ¿Qué pasa con aquellas personas a lo largo de la historia del ser humano que jamás conocieron la verdad? De hecho, jamás escucharon hablar de Cristo. La respuesta a esa pregunta y a esos interrogantes está en el significado de este día que hoy estamos celebrando, en el último gran día, en el último gran día. Los invito entonces a continuación a que repasemos la verdad bíblica de lo que es la muerte, de lo que es el infierno y de lo que es la resurrección. Y así entendemos con precisión lo que este día representa, lo que el último gran día representa. Una de las primeras preguntas que nos surgen cuando estamos meditando este tema, cuando lo estamos estudiando, es: ¿hay vida en la muerte? ¿Hay vida en la muerte? Que parecen conceptos contradictorios. Porque la única manera de entender el concepto tradicional de lo que es el infierno, ese infierno imaginado por Dante y que la gente allá afuera lo cree, es si existe vida en la muerte misma. Es decir, si existe la capacidad de razonar, de pensar, de actuar y de sentir. Y de esa manera entonces, digamos que se pudiera expiar los pecados que se cometieron en vida. Pero pensemos por un momento. Si la muerte en su definición más básica y más esencial, la muerte es la ausencia de la vida, porque eso es muerte en su definición más sencilla, ausencia de la vida, entonces ¿cómo se puede seguir vivo estando muerto? Si la vida se compone de que pensamos, sentimos, actuamos, razonamos, y la muerte es la ausencia de todo eso, ¿cómo se puede estar vivo mientras está muerto? No tiene sentido, no es lógico, es absurdo. La Biblia entonces nos enseña con toda claridad qué es lo que sucede cuando una persona muere o cuando nosotros morimos. Leamos, por ejemplo, el Salmo 146. Salmo 146, y leamos el versículo 4. Salmo 146, versículo 4. Dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y dice a continuación: en ese mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Lo primero es que un muerto no tiene la capacidad de pensar. No tiene la capacidad de pensar. Vayamos a Eclesiastés un poco más adelante, en el capítulo 9. Eclesiastés en el capítulo 9. Y leamos el versículo 5. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y también dice el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en la tumba, en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estos versículos que acabamos de leer explican con absoluta claridad que en la muerte no hay pensamientos, no hay nada para hacer, no hay trabajo, no hay ciencia, no se siente, no se razona. No se puede hacer absolutamente nada mientras está en el estado de la muerte.
En consecuencia, pues no tiene sentido infligirle un castigo a un ser que no entiende, ni ve, ni razona, ni siente, ni oye. Y entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que en la muerte no haya nada? Esto es posible porque la Biblia nos enseña que el alma es mortal, contrario a lo que piensan las personas normalmente en el mundo. El alma es mortal. Veamos, por ejemplo, Ezequiel. En Ezequiel, en el capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego dice: el alma que pecare, esa morirá. Lo dice con absoluta claridad. El alma que pecare, esa morirá. A muchas personas esto les resulta extraño, que la palabra de Dios diga que el alma muere, porque consideran que el alma es inmortal. Pero ustedes bien saben que la confusión radica en un entendimiento errado de lo que es la palabra alma, ya que muchas personas confunden la palabra alma con espíritu, y son dos cosas diferentes. Como ustedes lo saben, la palabra hebrea nefesh suele traducirse en las Biblias como alma, pero su significado exacto, su significado preciso de la palabra nefesh, que se traduce como alma, es ser viviente. Ser viviente. Eso es lo que significa nefesh, que traducen como alma. Significa ser viviente. Y puede referirse tanto a los seres humanos, tanto a nosotros, como a los animales. Veamos un par de ejemplos para que lo confirmemos. Si vamos al libro del Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, y en el versículo 7, por ejemplo, Génesis 2:7, leemos: Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra usada aquí es nefesh, un ser viviente, nefesh, y se está refiriendo a nosotros, a los seres humanos. Y si nos devolvemos un capítulo, en el capítulo 1, de aquí del libro del Génesis, y leemos el versículo 20, vamos a encontrar lo siguiente. Génesis 1:20. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, en la expansión abierta de los cielos. Esa palabra ahí, produzcan las aguas seres vivientes, es la misma nefesh. ¿Y a qué se está refiriendo? A los animales. En este caso, aves que vuelan sobre la tierra, y también a los peces. Es la misma palabra nefesh. Versículo 24 del mismo capítulo 1 del libro del Génesis. Y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Misma palabra, nefesh, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahí vemos la palabra nefesh, ser viviente, que también en otras partes de la Biblia traducen como alma, pero en realidad se está refiriendo tanto a seres humanos como animales. De manera que cuando en la Biblia leemos la palabra alma, debe entenderse como ser vivo, o como ser que tiene aliento de vida. Dicho de otra manera, alma son nuestros cuerpos físicos que tienen vida, o los de los animales que tienen vida. Eso es alma. Hay que asociarla no al espíritu, hay que asociarla al cuerpo.
o decir ser vivo. El espíritu, en cambio, sí es otra cosa. El espíritu es algo diferente. Y hay varias clases de espíritus según nos revela la Biblia. En los animales, en el hombre y el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios. El espíritu en el hombre es un componente no físico que le imparte al cerebro humano la capacidad de razonar. Eso hace el espíritu en el hombre. Le da o nos da a nosotros la capacidad de razonar, de pensar. Eso constituye lo que llamamos la mente humana, que se diferencia de los animales que no tienen el espíritu del hombre y en consecuencia no razonan ni piensan como si lo hacemos los seres humanos. Veamos, por ejemplo, Job. Vayamos al libro de Job, en el capítulo 32, Job, capítulo 32, y en el versículo 8, dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre. Y miremos lo que dice a continuación: y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ese soplo que nos dio nuestro Padre Celestial cuando nos creó, cuando creó a Adán y Eva, depositó el espíritu del hombre en nosotros y entonces nos dio entendimiento, capacidad de razonar, de pensar, a diferencia de los animales. Y cuando llega el fin de nuestros días, cuando Dios nos recoge y nos llama a dormir, nuestra alma, nuestro cuerpo, que respira, que se mueve, que siente, cesa toda su actividad, tanto física como psíquica. Somos depositados en una tumba o en el Seol. ¿Y qué pasa entonces con ese espíritu, con ese componente no físico que Dios puso en nosotros y que nos da la capacidad de entender y de razonar? Ese espíritu vuelve a Dios, que fue quien nos lo dio, que fue quien lo depositó en nosotros. Sale del cuerpo y regresa a Dios. Ustedes saben que eso está hermosamente expresado en Eclesiastés, en el capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, y leamos a partir del versículo 1. Eclesiastés 12:1. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, que ya estamos más viejos, enfermos, antes que se oscurezca el sol y la luna y la luz y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Está describiendo ese proceso en el que llegamos a la vejez. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era. Nosotros volvemos a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Está hermosamente expresado lo que sucede en nuestra vida, cumpliendo ese ciclo de la juventud a la vejez, luego morimos o dormimos. Esta carne se convierte en polvo y el espíritu vuelve a Dios
que lo dio. ¿Qué hay entonces en la muerte cuando nuestros cuerpos son sepultados o depositados en el Seol o en la tumba? La respuesta en la palabra de Dios es absolutamente clara. En la muerte, que es la ausencia de la vida, no hay nada. No hay nada. Ni obras, ni pensamientos, ni dolor, ni gozo. Nada se lleva a la muerte. Y nada se aprende en la muerte. Estamos sencillamente durmiendo en un estado de inconsciencia. Por esa razón, en la muerte no se puede generar el arrepentimiento necesario ni el cambio necesario que Dios espera de nosotros para darnos acceso a la vida eterna. Porque en la muerte no se puede hacer nada. Ahora, podrá alguien contraargumentar, podrá alguien decir, ¿y entonces cómo se entiende esta escritura del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que dice lo siguiente? 1 Corintios capítulo 15 y versículo 29. Aquí nos dice el apóstol Pablo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Sabemos responder o explicar esta escritura? Porque la Biblia no se contradice. Y aquí está diciendo que ¿por qué pues se bautizan por los muertos? El erróneo entendimiento de esta escritura ha llevado a muchas personas que se bauticen no solamente por ellos mismos, sino también por los familiares que fallecieron sin haberse bautizado, para intentar rescatarlos de ese infierno imaginado por Dante y que ellos piensan que es real. ¿Cuál es entonces el sentido de esta escritura? Recuerden que la palabra de Dios hay que entenderla en su conjunto. Lo primero que hay que analizar es que este capítulo 15 de 1 Corintios, todo el capítulo se está refiriendo a la resurrección de los muertos. Todo el capítulo está refiriéndose a la resurrección de los muertos. Es decir, del bautismo como uno de los pasos necesarios para alcanzar la resurrección en un cuerpo espiritual cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. A eso es a lo que se refiere esta escritura. Toda la escritura del capítulo 15, todo este capítulo se refiere a la resurrección de las primicias. Ahora bien, cuando leemos el versículo 29, la palabra por, aquí dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Esa palabra por también se traduce del griego como en lugar de, o por la realización de, o por la esperanza de. Esa palabra del griego se puede traducir también de esas cuatro maneras: en lugar de, por la realización de, o por la esperanza de, dependiendo del contexto en que se use. Entonces, una traducción de este versículo, la cual se entiende perfectamente con todo el contexto del capítulo y que está en armonía con toda la palabra de Dios, sería la siguiente: ¿qué harán los que se bautizan por la esperanza de los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por la esperanza de los muertos? ¿Cuál es la esperanza de los muertos? El capítulo 15 lo dice. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza de los discípulos de Cristo? La resurrección, que es lo que está hablando el capítulo 15. Nosotros tenemos como esperanza que algún día, si morimos y Cristo no ha regresado, vamos a resucitar. Pablo, cuando les habló a los tesalonicenses, dijo con claridad que la resurrección es la esperanza de los que duermen. Vayamos a 1 de Tesalonicenses y lo vemos rápidamente confirmado.
en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. Dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ahí está diciendo claramente que aunque un ser querido muera, y eso ciertamente es motivo de tristeza, porque lo es, de todas maneras no perdemos la esperanza, ni nos afligimos hasta la muerte o hasta la depresión. ¿Por qué? Porque tenemos fe en la esperanza de la resurrección nuestra y aún de nuestros seres queridos y aún de toda la humanidad. No se puede perder de vista que antes de el bautismo tiene que haber un arrepentimiento. Es decir, tiene que haber un cambio real en nuestra vida y tenemos que producir cambios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2. Dice: arrepentíos y bautícese. Usted en el lecho de muerte no se arrepiente, usted tiene remordimiento. El arrepentimiento significa cambio. Y usted tiene que demostrarle a Dios que cambió. Y el cambio no se produce así, el cambio es un proceso de transformación de una cosa que éramos antes a un ser nuevo y diferente, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, el arrepentimiento es un paso previo al bautismo, un proceso de conversión. Y entonces nos bautizamos, nuestros pecados son perdonados y podremos tener acceso a la vida eterna si somos vencedores. Y por obvias razones, en la muerte donde no hay pensamiento ni obra, ni se puede hacer nada, pues ¿cómo nos vamos a arrepentir estando muertos? Es algo imposible, no se puede hacer. Pero nosotros sí nos bautizamos después de habernos arrepentidos y tenemos la esperanza de que Dios nos va a resucitar en la séptima trompeta, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y nos encontremos con Él en el cielo, los de la primera resurrección. Más adelante hablamos de las otras dos. Pero aquí surge otra pregunta en este tema de la muerte y del infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Si no es el lugar a donde van los muertos malos. ¿Qué es el infierno si no es el lugar donde son arrojados los muertos malos? Porque Cristo dijo lo siguiente en Marcos, en el capítulo 9. Cristo dijo en Marcos capítulo 9, versículo 47. A ver, que se me perdió la escritura. ¿Se acuerdan de la escritura del lago de fuego? Esta estaba aquí. No, eso está aquí en uno de los evangelios. Aquí está, en Marcos 9. Aquí está, en Marcos 9. Y en el versículo 47, ahí era, Marcos 9, 47 dice: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo.
Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿A qué se refiere entonces esta escritura cuando Cristo mismo menciona el infierno? Y dice que el gusano no muere y que el fuego nunca se apaga. Recordemos que la palabra infierno aquí debe traducirse como infierno de Gehenna. En Gehenna, o en el valle de Hinón, que ustedes saben que estaba ubicado en las afueras de Jerusalén en la época de Jesús, era un basurero y se arrojaba constantemente toda clase de basura, inclusive se arrojaban los cuerpos de los animales y aún los cuerpos de los seres humanos que no eran reclamados. Tienen que tener en cuenta la situación geopolítica en la que se encontraba Jerusalén en ese momento, que estaban en guerra y que habían rebeliones contra los romanos y era una situación muy peligrosa y eran muertos todos los días. Y constantemente en este basurero ubicado en el valle de Hinón se arrojaban basuras, cuerpos de animales muertos y cuerpos de seres humanos muertos y siempre estaba encendido ese basurero, siempre habían cuerpos allí en constante descomposición. Entonces parecería que el gusano nunca moría porque siempre habían cuerpos con gusanos, pero obviamente los cuerpos que se arrojaban allí terminaban siendo consumidos tarde o temprano por el fuego. Cuando Cristo habla de ser echado al infierno, a lo que se está refiriendo nuestro Señor Maestro aquí es a la destrucción total del pecador que nunca se arrepintió. Es la analogía que él está haciendo, la destrucción total del pecador que nunca se arrepintió, el cual va a ser consumido por las llamas del fuego. Eso así está explicado en Apocalipsis en el capítulo 21, y en el versículo 8. ¿Qué dice? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Dice muerte segunda. Ya sabemos que la muerte es la ausencia de toda vida, donde no hay pensamientos ni existencia y simplemente dejamos de existir. Esa es una muerte eterna. Es una muerte eterna y más adelante lo vemos. Así que la creencia popular del infierno como un lugar donde las personas se queman eternamente, pero no se consumen, sencillamente no es bíblica. Hay que entender a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si hay una muerte segunda, ¿quiere decir que hay una primera muerte? Obviamente sí. Si hay una muerte segunda es porque hay una primera muerte. Ya leímos de la resurrección. Entonces, si hay resurrección, si resucitamos, es posible que se pueda volver a morir, que haya una nueva muerte. Ustedes saben que hay varias resurrecciones. La primera resurrección y mejor resurrección es aquella que espera por las primicias. Es la resurrección de los vencedores. Y es una mejor resurrección porque esta segunda muerte que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 21:8 no tendrá potestad sobre los que estén en la primera resurrección. Por eso es una mejor resurrección. Aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 20, y en el versículo 6 lo dice, Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Por eso es una mejor resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad, no tendrá ningún efecto por aquellos que estemos en esta primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y después también en el juicio del gran trono blanco y por la eternidad. Y también si hay una primera resurrección es porque hay otra segunda resurrección. Pero esa segunda resurrección no será en cuerpos gloriosos e inmortales,
que no vean la muerte, sino que la segunda resurrección será física. Una manera importante en que se diferencia la primera de la segunda resurrección, además de que la primera resurrección es iniciando el milenio, justamente antes de empezar esta fiesta de los tabernáculos que terminó ayer, además de que esa primera resurrección es para las primicias, es decir, para los primeros llamados, no para todo el mundo. Otra diferencia importante entre esa primera y segunda resurrección es esta que encontramos en 1 Corintios, precisamente en el capítulo 15, donde Pablo habla de la resurrección de los muertos. Aquí hay otra diferencia entre la primera y la segunda resurrección. Dice así, 1 Corintios 15, 51. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, los que estemos vivos para el retorno de Cristo no vamos a morir, pero vamos a ser transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí hay una diferencia, porque vamos a resucitar como seres incorruptibles. Los de la segunda resurrección, lo vamos a ver más adelante, no tendrán esa virtud de ser seres incorruptibles. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso leímos en Apocalipsis 20 que los de la primera resurrección, la muerte no tiene potestad sobre ellos, porque seremos, si vencemos, inmortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, devorada es la muerte en victoria. Versículo 55. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte es derrotada, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros, los de la primera resurrección, debemos estar firmes y constantes porque nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio no va a ser en vano. Vamos a recibir el galardón de la vida eterna. Vamos a vencer la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos con Él en las nubes como seres inmortales, incorruptibles y perfectos. Esa es una de las principales diferencias entre la primera resurrección y la segunda resurrección que representa este día, del último gran día que hoy estamos celebrando. La segunda resurrección, en cambio, que viene después de la muerte, o sea, no en la muerte, ya vimos que en la muerte no sucede nada, esa segunda resurrección que va a llegar después del milenio, que la primera llega al principio, antes de que inicie el milenio, la segunda llega después del milenio, justo cuando termine, va a ser por personas que van a regresar a la vida, en su vida física, en su vida corruptible, y tendrán que vencer y tendrán que luchar, como nosotros estamos luchando ahora. Si vencen, serán seres inmortales. Si no vencen, sufrirán esa segunda muerte que hablamos hace un momento. Continuemos en Apocalipsis en el capítulo 20, pero esta vez en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, es decir, cuando el milenio termine, ayer terminó el milenio simbólicamente hablando, que terminó la fiesta de los tabernáculos, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión.
Para que entendamos un poquito en contexto, ustedes también saben que al principio del milenio, Satanás va a ser apresado. Eso está aquí en el versículo 1 de Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, justo antes del milenio, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Esto lo repasamos en la fiesta de expiación, ustedes saben que ocurre en esa fiesta, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces, en el milenio que acabo de terminar con la fiesta de los tabernáculos, Satanás no va a estar influenciando a los seres humanos que vivan en esa época. Y luego dice, y después de esto, después del milenio, debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de los 1000 años, Satanás es desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué es liberado Satanás? Y a veces meditando en esto uno se pregunta, ¿por qué un ser tan cruel, el culpable de todos los homicidios, las guerras, las violaciones y las muertes, ese enemigo cruel y despiadado, es nuevamente liberado al final del milenio, cuando los 1000 años se cumplan? Porque Satanás no es que vaya a cambiar. Dios no lo envía a la prisión para que reflexione y se arrepienta de sus pecados. Eso no va a suceder así. La naturaleza de Satanás se corrompió a un punto tal que él mismo representa el mal. Él mismo es la esencia del mal. Él tiene ya cauterizada su conciencia. Satanás mismo es el rostro del mal. Y por eso Satanás ya fue juzgado. Él ya fue juzgado. Y su sentencia ya fue dictada. Solamente estamos esperando el momento en que se ejecute, es decir, se le aplique su castigo. Pero él ya fue juzgado y fue sentenciado. Falta simplemente el momento en que se le aplique el castigo. Ustedes saben que eso está en Juan, en el Evangelio de Juan. Si lo quieren para sus notas, en el Evangelio de Juan se expresa esto con claridad. En el capítulo 16 de Juan y versículo 11 dice, y de juicio, Juan 16, 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Usted sabe muy bien quién es el príncipe de este mundo. En Efesios, por ejemplo, 2:2 nos habla del príncipe de la potestad del aire, y ustedes tienen el conocimiento suficiente para saber que el príncipe de este mundo temporalmente es Satanás, el diablo o el adversario. Y él ya fue juzgado. Nada más está esperando el momento de la ejecución de la sentencia, que lo veremos en un momento. Entonces, si solamente estamos esperando esa sentencia, ¿por qué Dios va a liberar a Satanás de su prisión? Si él ya, por así decirlo, es una causa perdida. Sigamos leyendo en Apocalipsis 20 y en el versículo 8. Leamos desde el versículo 7. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. O sea, va a hacer lo que él sabe hacer, engañar. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Van a volver las guerras después del milenio, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahí está confirmado en esa escritura. Liberan a Satanás y lo primero que hace es engañar a la humanidad. Lo primero que hace es traer ¿qué? Guerra, violencia, muerte. Es lo primero que va a hacer Satanás cuando sea liberado. Y de hecho, como lo dice aquí, Satanás es muy exitoso haciendo su trabajo. Por eso tiene la humanidad tan engañada. Puesto que aún después del milenio, personas que vivieron bajo el reinado perfecto de Jesucristo, con nosotros ahí como seres espirituales para ayudarlos, para enseñarlos y para guiarlos. Después de vivir esa maravilla, el número de personas que se va a dejar engañar por Satanás, que va a escoger
su carnalidad va a ser tan grande como la arena del mar. Es algo inexplicable. ¿Cómo somos de tercos los seres humanos? ¿Cómo somos de rebeldes? Nos llama la atención autodestruirnos, hacernos daño, el vicio, la maldad. Me imagino que va a llegar con quién sabe qué agendas nuevas para manipular a la gente y a los niños. Y para decirles, no, ese era un dictador. Él les decía que tenían que hacer eso, pero usted si quiere haga otra cosa. Es que eso es la libertad, libérese. Sí, eso es bueno, pero ¿por qué tiene que obedecer? Y la gente en su terquedad, muchos se van a dejar engañar. Se van a dejar engañar. Insisto entonces, ¿para qué liberar a Satanás si va a traer semejante daño en el mundo? La razón es porque las personas que nazcan durante el milenio y que nunca sufrieron de la influencia de Satanás van a ser probados. Ellos tienen que resistir la tentación de Satanás como la resistimos nosotros hoy en día. Dios va a mirar qué hay en su corazón y le va a decir, ¿me ama? Demuéstremelo. Cuando Satanás los empiece a engañar y los empiece a tentar. Ellos tendrán que pasar por pruebas de fuego como las vamos a pasar nosotros. Dios es perfectamente justo en su juicio. A nosotros nos toca duro, muy duro, probablemente más duro que a la gente del milenio. Pero para ellos, pasado el milenio, también tendrán que demostrar a quién aman. Y nosotros, porque nos toca más difícil, también tendremos un mejor galardón. Porque recuerde que en la primera resurrección ya hemos vencido la muerte. Y recuerden que al ser primogénitos recibimos una doble porción, que eso es un tema completo de otro estudio, que es otra de las bendiciones que trae el ser parte de los primogénitos. Entonces, Dios va a liberar a Satanás y se los va a poner a ellos para que ellos demuestren que sí aman a Dios y que sí lo van a seguir. Y van a demostrar qué hay en su corazón y qué hay en su mente. Tienen que demostrar su verdadero carácter, tienen que desarrollarlo y mostrar templanza y lealtad, enfrentándose a Satanás y a sus tentaciones. Esas personas del milenio tendrán su prueba de juego y tendrán que escoger como escogemos nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos dos caminos, el camino de la vida y el camino de este mundo, que es el camino de la muerte. Escoja la diversión, la perversión, los placeres carnales, o escoja sacrificarse un poquito a cambio de lo que Él nos da. Lo mismo tendrán que hacer ellos. Tendrán que tomar una decisión si van a seguir a Dios o si lo van a traicionar. Y lastimosamente, como lo leímos, un número tan grande como la arena del mar van a traicionar a Dios, a Cristo y a nosotros, que seremos sus maestros. Hablándose de visualizar, se me ocurre a mí, imagínense ver a nuestros discípulos de Cristo a la vez, que les enseñamos durante 1000 años, para que luego nos traicionen y se vayan por otro camino. Debe ser doloroso, debe ser angustioso. Algo similar debe sentir Cristo y el Padre cuando nos llama y nos enseña la verdad y nosotros nos dejamos desviar por un placer carnal, que no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Pero en ese momento, después del milenio, después de que Satanás es liberado por un poco de tiempo y engaña a algunas personas, Dios soluciona ese problema de manera inmediata y radical. Versículo 9, donde íbamos leyendo de Apocalipsis 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra, o sea, aquel ejército que sale después del milenio, y rodearon el campamento de los santos, nuestro campamento, nuestra ciudad la van a rodear, la ciudad amada, y nos van a atacar.
Imagínense la osadía del ser humano. Pero, dice aquí al final del versículo 9, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, estas personas que conocieron la justicia perfecta, que tuvieron la dicha de vivir en un mundo perfecto y que aún así se rebelen, Dios no va a invertir más tiempo en ellos. Va a descender fuego del cielo y los va a devorar. ¿Qué sigue entonces? Sigue ejecutar la sentencia en contra de Satanás, aplicarle su castigo por haber pervertido la humanidad y por los siglos y siglos de violencia y de caos que ha traído en medio de nosotros, aplicarle su castigo por haber destruido la tierra y el ambiente en el que estamos, por habernos engañado y manipulado. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, o sea, ya murieron. No piensen que se estaban quemando ahí porque la bestia y el falso profeta son seres humanos. Entonces dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A partir de ese momento, Satanás sale de la historia del universo para siempre. Llegará el momento en que ese adversario de la humanidad ya no va a estorbar más en la creación de Dios. Pagará por su maldad, por su altivez y por su arrogancia. Todo le será quitado, para que él por fin entienda que nunca pudo ni podrá ser jamás semejante al Altísimo. Porque eso es lo que buscaba Satanás, ser semejante al Altísimo. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo arrojó por tierra y es pisoteado y hollado por la gente de todas las naciones y se burlarán de él. Y es entonces arrojado a este lago de fuego. Luego, siguiendo en la historia, viene el versículo 11 de Apocalipsis 20, que nos ubica exactamente en el momento cronológico que estamos hoy viviendo en esta fiesta del último gran día. El momento en la historia de la humanidad que representa este día está aquí, en Apocalipsis 20, versículo 11. Esta fiesta que hoy estamos celebrando. Dice así, y vi un gran trono blanco. Recuerden que ya pasó el milenio. Recuerden que Satanás ya no está molestando más. Recuerden que nosotros ya somos seres espirituales. Y dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, la Biblia. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, esos muertos, allá de esa segunda resurrección, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, en la Biblia, según sus obras. Ahí se da inicio a la última etapa de la humanidad revelada en la palabra de Dios. Empieza con esa resurrección masiva de todos los seres humanos que alguna vez existieron y que nunca conocieron la palabra de Dios, de aquellos que ni siquiera escucharon hablar de Jesucristo. Empieza con esa resurrección y se les abren los libros. ¿Ustedes saben el simbolismo de eso? El simbolismo de eso es que a ellos se les va a entregar esta palabra para que la entiendan como usted y los que están allá viendo ahora la entienden.
se les va a enseñar esta palabra. Y a partir de que la entiendan como nosotros la entendemos ahora, entonces empiezan a ser juzgados por sus obras según esta palabra. Como nosotros estamos siendo juzgados ahora por todo lo que hacemos y aún decimos según esta palabra. Y luego se les abre el otro libro inmediatamente. El libro que ya se nos abrió a nosotros. El libro de la vida. El libro donde Dios anotó su nombre y el suyo cuando se bautizaron. Se les va a abrir a ellos. Es decir, van a tener la oportunidad que tenemos nosotros ahora de alcanzar la vida eterna. Porque se les abre el libro de la vida. Y entonces Dios les dice a la humanidad, esta es mi verdad, esta es mi palabra, estamos nosotros ya listos, ya preparados, ya tuvimos un milenio de entrenamiento a trabajar con la humanidad entera, a enseñarles esto, a que tengan esa opción de alcanzar una vida eterna. Es lo que este día que estamos hoy celebrando representa. Y la humanidad empieza entonces a ser juzgada. Y en consecuencia, como ellos van a ser juzgados allá, la resurrección de todos estos seres humanos, pues no va a ser incorruptible o inmortal como la nuestra. ¿Cómo va a ser? Va a ser física, va a ser una resurrección humana. Ustedes saben que eso está muy bien explicado en Ezequiel 37, que es una escritura que es importante leer siempre en este día, para recordar ese plan de Dios para nosotros y para la humanidad. Ezequiel 37, desde el versículo 1, en la profecía del valle de los huesos secos, como se conoce, se explica cómo va a ser esa resurrección. Dice Ezequiel 37, versículo 1, y la mano del Eterno vino sobre mí, y me llevó en espíritu del Eterno, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, pues es toda la humanidad, y por cierto secos en gran manera, desde el principio de la creación. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor eterno, pues tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, los va a hacer nefesh, almas vivientes. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. O sea, el Dios verdadero se le va a mostrar a la humanidad. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eso es un poquito miedoso, ¿no? Si uno se imagina esto, creo que uno sale corriendo. Y me dijo, pero miremos, no había espíritu todavía en ellos, aún no eran nefesh, almas vivientes. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Eterno el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ahí está muy gráficamente descrito esa resurrección física en contraste con la resurrección que nos describió el apóstol Pablo en Corintios 15,
que dice que es una transformación a cuerpos inmortales, a cuerpos incorruptibles. Entonces se ve muy bien esa diferencia entre esa primera resurrección y esa segunda resurrección física en el gran juicio del trono blanco. Y estas personas entonces tendrán que vencer. Estas personas tendrán que luchar contra esas actitudes que aprendieron en esta vida, contra los vicios que arrastran, y tendrán que cambiar y aceptar a Dios. Y entonces, si lo hacen, su libro es escrito en el libro de la vida y accederán a la vida eterna como nosotros la accederemos 1000 años antes. Eso representa este día que estamos hoy celebrando. Recordando nuestra historia de ayer, lo representa el día en que Samuel, que fue abortado y que nunca llegó a ver la luz del día, se va a encontrar con su padre. Porque aún estos hijos que fueron abortados llegarán a la vida en ese día que hoy estamos celebrando. Y no solamente con su padre, sino con su madre y con sus hermanos. Y no solamente Samuel de la historia, sino todos los seres humanos tendrán la oportunidad de conocer un camino diferente, un camino de consolación, un camino de arrepentimiento, un camino que los va a conducir a la vida eterna, como nos conduce ahora a nosotros, a esa vida eterna. Pero ellos tendrán que hacer su parte y vencer. Y tendrán que sacrificarse, como lo tenemos que hacer nosotros ahora. Para terminar con esta historia, regresemos a Apocalipsis 20 y sigamos leyendo donde veníamos y dejar el cuadro completo y cerrado. Apocalipsis 20, versículo 13. Leemos que luego dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Tercera resurrección. Aquellos de nosotros, Dios quiera que ninguno, pero aquellos de nosotros, los bautizados, que no venzamos, que no amemos entrar a ese reino venidero más que a cualquier cosa, que le incumplamos a Dios, no estaremos en la primera resurrección, no estaremos en la segunda resurrección, estaremos en la tercera y última resurrección para recibir nuestro castigo. En Hebreos, en el capítulo 10, esto se explica. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si decidimos que pecamos, si no nos arrepentimos, si no cambiamos, si no avanzamos en este camino que Dios nos llamó, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué queda para nosotros? Versículo 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, dice devorar a los adversarios. Y obviamente para recibir esa sentencia, pues, si estamos muertos, tenemos que volver a la vida. Y entonces somos arrojados al lago de fuego, porque tenemos que ser arrojados al lago de fuego, lo vamos a ver a continuación. Si no vencemos, nos espera el lago que arde con fuego y azufre. Ese mismo lago de fuego donde fue lanzado Satanás, el falso profeta y la bestia, y donde también van a ser lanzados aquellos que resuciten en el juicio del gran trono blanco y aún así decidan no seguir a Dios. Allá van a ser arrojados todos los que definitivamente, después de haber tenido la oportunidad en diferentes momentos en el tiempo, decidieron no seguir a Dios. Sigamos Apocalipsis 20, versículo 14, donde íbamos en la historia, Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte eterna. Ya no estamos dormidos, ni la gente va a estar dormida, porque el que está dormido se despierta, no, ya es una muerte eterna, la muerte segunda. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro y sencillo. Si nuestro nombre no está ya en ese libro de la vida, somos lanzados allá. Si yo que soy bautizado, Dios no lo quiera, no venzo, bueno, pongamos a Pedro Pérez, no me quiero poner yo, que me da susto. Si Pedro Pérez, que es bautizado, no vence, muere, llega Cristo, no resucita. Llega el periodo del juicio del trono blanco, no resucita. Va a resucitar en la tercera resurrección, ¿para qué? Para ser lanzado al lago de fuego, para recibir la sentencia. La misma que le dieron al que decidió seguir a Satanás. Él decidió seguir a Satanás en lugar de a Dios, sígalo, aún en la muerte. Sígalo aún en el lago de fuego. La matemática de Dios es perfecta. Por todos los lados encaja. ¿Lo quieren seguir a Él? Bueno, ese es el destino de los que lo siguen a Él. Váyanse para allá, para su lago de fuego, con el adversario. Y ahí termina la era del ser humano. Con la muerte de aquellos que no quisieron seguir a Dios. Y el resto de los que estemos y venzamos, continuaremos por toda la eternidad como seres inmortales. Viviremos en un mundo sin llanto, en un mundo sin dolor, en un mundo sin violencia. Y el universo entero esperando por nosotros y por nuestros seres queridos que venzan en este día. Y ya veremos qué nos tiene Dios preparado, porque la Biblia ya no nos dice nada más. Imagínense lo emocionante que va a ser eso, hermanos, y hay que luchar por eso, y que la gloria sea para Dios, que tiene un plan tan perfecto y tan misericordioso, donde nos da la oportunidad de ser dioses inmortales, para lo cual inclusive sacrificó a su Hijo. Es tan perfecto el plan, tan sublime y tan complejo, que el mismo Dios tuvo que hacerse humano y morir para darnos esa oportunidad a toda la humanidad de algún día ser como Él es, y que el universo entonces esté poblado por nosotros, seres inmortales, en armonía, en paz y en felicidad.